La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 5, párrafos 14 al 26. Primero pregunto, ¿cuál es el significado de verdadero Dios y de Dios no verdadero? Respondo así: si alguien dijera, es fuego, pero no verdadero fuego, y agua, pero no verdadera agua, no podré dar significado a esas palabras. ¿Qué diferencia en sustancia hay entre un espécimen verdadero y otro espécimen verdadero si son de la misma clase? Si algo es fuego, debe ser verdaderamente fuego, y mientras su carácter permanezca igual, no puede dejar de ser fuego. Si quitas al agua su naturaleza líquida, destruyes su naturaleza de verdadera agua. Si permanece agua sin alterar, será siempre agua en sí misma. La única manera en que un objeto pierda su naturaleza es que pierda su existencia. Si continúa su existencia, permanece verdadera en sí misma. Si el Hijo de Dios es Dios, entonces Él es verdadero Dios. Si Él no fuera verdadero Dios, entonces de ninguna manera estuviera ligado a la divinidad. Si no tuviera la naturaleza divina, entonces no tuviera derecho a ser llamado Dios. Pero si por el contrario el nombre Dios indica que la naturaleza divina le pertenece inherentemente, entonces no puede ser destituido del derecho a ser llamado Dios en el sentido verdadero. Número 15. Pero quizás alguien pueda arguir que el ángel de Dios es llamado Dios como un favor por causa de alguna adopción y que consecuentemente es un asunto nominal, no divinidad verdadera. Si Moisés diera una revelación inadecuada de la naturaleza divina de Dios al momento de describir al ángel de Dios, entonces tendrías razón. Pero entiende bien que un hombre habló a Abraham y Abraham lo adora como Dios. ¿Qué esperanza hay para ti en tu blasfemia, en las bendiciones dadas a Abraham? Él es padre a los gentiles, pero no para ti. No puedes unirte a la bendición de su simiente, dadas por fe. No eres hijo de Abraham levantado de las piedras. Perteneces a la generación de víboras. Eres adversario de la fe que caracteriza a Abraham. No eres del Israel de Dios, ni heredero de Abraham, ni justificado por la fe, porque no has creído a Dios, porque Abraham, en quien te apoyas, fue justificado y designado padre de los gentiles por la fe, por la cual adoró a Dios y en cuyas palabras confió. El patriarca declara que aquel ángel que adoró era verdadero Dios, pues en sus propias palabras dice que todo es posible para ese ángel. Solo para Dios las cosas son posibles. ¿Crees que hay limitación de divinidad verdadera para aquel que todo le es posible? Número 16. Pregunto algo más. ¿Quién es ese Dios que hace llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? Mira cómo dice: el Señor hizo llover de parte del Señor. Génesis 19:24. ¿No acaso fue el Señor verdadero del Señor verdadero? ¿Tienes alguna explicación alterna para este Señor y Señor? ¿Tienes algún otro significado para las palabras, excepto que en Señor y Señor las personas de la divinidad son distinguidas? ¿Entiendes que aquel a quien confiesa como solamente verdadero, lo has confesado como siendo el único juez? Ahora mira que el Señor, que hace llover de parte del Señor y no condena al justo con el injusto y que juzga toda la tierra, es aquel que tú describes como juez justo. El Señor hace llover de parte del Señor. Con base en todo esto te pregunto, ¿cuál es el que describes como juez justo? ¿Al primero o al segundo? No puedes negar que aquel que hace llover de parte del Señor es juez justo, pues Abraham, el padre de los gentiles creyentes, dice así: de ninguna manera hagas esto, castigar al justo con el injusto, pues el justo sería como el injusto. De ninguna manera hagas esto, tú que eres el juez justo de toda la tierra. Génesis 18:25. Este Dios, el juez justo, es claramente el Dios verdadero. Blasfemo, tu propia mentira te confuta. No he citado el testimonio de los evangelios respecto a este juez que es Dios. La ley ya me ha declarado que Él es juez. Primero debes privar al Hijo de su derecho de ser juez, para luego despojarlo de su divinidad, si puedes.
has declarado solemnemente que aquel que es juez justo es también verdadero Dios. Tus propias palabras te condenan al decir que aquel que es juez justo es verdadero Dios. Dices que el Hijo es verdadero Dios, pero al mismo tiempo lo niegas. Este juez es el Señor a quien todas las cosas son posibles, que promete bendiciones eternas, juez de justos e injustos. Él es el Dios que Abraham adora. Eres tonto y blasfemo. El atrevimiento de tu lengua debe inventar una nueva falacia si quieres probar que Él no sea Dios. Número 17. La revelación de Dios respecto de sí mismo no es inconsistente con su verdadera divinidad. Sus santos no se equivocan en entenderlos a través de la guisa que usó para que la fe de ellos no mirara tal como es. Los prototipos de la ley anunciaban los misterios del Evangelio y habilitaron al patriarca para mirar y creer lo que después los apóstoles mirarían y publicarían. La ley es la sombra de las cosas que vendrían. La sombra que miraron fue un esbozo verdadero de la realidad que la produce. Dios fue visto y adorado como hombre, el cual de hecho iba a nacer como hombre en el cumplimiento del tiempo. Él toma una semblanza de hombre para que el patriarca lo mirara y así pudiera ver el futuro. En aquel tiempo, Dios solamente fue visto, no nacido como hombre. En el tiempo preciso nació como hombre y fue visto de los hombres. La apariencia familiar humana fue una preparación para el tiempo en que él naciera como verdadero hombre. Fue entonces que la sombra tomó la sustancia, la semblanza real, la visión de vida. Pero Dios se mantuvo incambiable, sea cuando lo vieron en apariencia o nacido en la realidad humana. La semblanza fue perfecta de sí mismo, después de su nacimiento y de sí mismo cuando fue visto en visión. Así como apareció en la realidad, también nació en la realidad. Pero ya que no hemos comparado todavía los evangelios con el profeta Moisés, sigamos nuestra exposición a través de la ley solamente. Allá probaremos con los evangelios que fue el verdadero Hijo de Dios que nació como hombre. Al presente mostramos desde la ley que Él es Dios verdadero, el Hijo de Dios, que apareció a los patriarcas en forma humana, fue adorado como Dios y proclamado como juez, y que cuando el Señor hizo llover de parte del Señor, se nos revela al Padre y al Hijo. No debemos suponer que el patriarca adoró al Hijo como Dios de manera ciega e ignorante. Número 18. Pero la incredulidad sin temor de Dios encuentra muy difícil entender la fe verdadera. Su capacidad por la devoción no ha sido expandida por la fe y está muy estrecha para recibir una presentación completa de la verdad. De aquí que el alma incrédula no puede entender el gran trabajo hecho por Dios al nacer como hombre para lograr la salvación de la humanidad. En el trabajo de esta salvación, ellos no miran el poder de Dios. Ellos piensan en el trabajo de su nacimiento, la debilidad de su infancia, el crecimiento de su niñez, su llegada a la madurez, el sufrimiento corporal y su muerte sobre la cruz. Todo esto ciega a sus ojos la divinidad del Hijo. No saben que Él ha incorporado todas esas debilidades humanas sobre sí mismo como aditamentos a su propia naturaleza. Esas debilidades no existían en su naturaleza divina y por tanto no las poseía. Las adquirió sin perder nada de su propia y verdadera divinidad y no dejó de ser Dios cuando llegó a ser hombre. No pueden ver la acción del poder de Dios al llegar a ser lo que antes no era, sin dejar de ser lo que antes era. Nuestra naturaleza débil no acepta que Él llegara a ser lo que antes no era y que al mismo tiempo no perdió nada de su naturaleza divina. ¡Qué ceguedad de herejía! ¡Qué locura de sabiduría mundana que no puede ver lo que el rechazo de Cristo es el poder de Dios y la locura de la fe es la sabiduría de Dios! Así, a los ojos de ustedes, Cristo no es Dios porque nació siendo eterno, porque el incambiable creció con los años, el impasible sufrió, el viviente murió y la muerte vivió. Toda su historia contradice el sentido humano común y el curso común de la naturaleza. ¿No es algo simple decir que Él, siendo Dios, es omnipotente? Los evangelios comprobarán que en medio de estos cambios de sufrimiento y cambios humanos, Él todavía permanece Dios. La ley es sombra de los evangelios
Y nos enseña que cuando Dios hizo producir la carne para vestirse de debilidad, no perdió nada de su divinidad. Los prototipos de la ley nos convencen de los misterios de la ley que representan los evangelios. Número 19. Estate conmigo en tu fidelidad, oh patriarca Jacob, para combatir la serpiente venenosa de incredulidad. Prevalece una vez más a luchar con el hombre y siendo más fuerte, una vez más recibir la bendición. ¿Por qué orar por lo que puedes demandar de tu oponente más débil? Has vencido a aquel de quien pediste la bendición. Tu victoria corporal es contrastante con la humillación, las obras y el pensamiento del alma humana. Es un hombre a quien vences en tu lucha, pero a tus ojos ese hombre es verdadero Dios, no solamente en nombre, sino en naturaleza. No es la bendición de un Dios adoptado al que pides la bendición, sino la bendición del Dios verdadero. Peleaste con un hombre, pero viste a Dios cara a cara. Lo que miraste con los ojos de la carne fue diferente de lo que viste con los ojos de la fe. Él fue un ser humano débil, pero tu alma fue salva porque miró a Dios en él. Cuando peleabas con Dios eras Jacob, ahora eres Israel por la fe de recibir la bendición que pediste. De acuerdo a la carne, aquel hombre era inferior a ti, pero es un prototipo de la pasión en la carne de Cristo. Pero pudiste reconocer a Dios en esa carne débil y así recibir la bendición en tu espíritu. El testigo ocular no disturbó tu fe. La debilidad de aquel hombre no te desenfocó para encontrar su bendición. Aunque fue hombre, su divinidad no fue impedimento a su naturaleza divina, pues al ser Dios debe necesariamente ser verdadero. La ley en su progreso sigue la secuencia del misterio de los evangelios, pues es su sombra. Su prototipo es fiel anticipación de la verdad enseñada por los apóstoles. En la visión de su sueño, Jacob miró a Dios. Esta fue la revelación de un misterio, no una manifestación corporal. Él vio ángeles que subían y descendían por una escalera y a Dios sentado arriba en su trono. La visión, según fue interpretada, presagió que ese sueño llegaría a ser algún día una verdad revelada. Las palabras del patriarca, la casa de Dios y puerta del cielo, inclinaron para nosotros la escena de la visión física. Luego, después de una larga narración de lo que hizo, dice: Y Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel, y mora allá, y haz un sacrificio al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Génesis 35:1. Si la fe de los evangelios tiene acceso a Dios el Padre por medio de Dios el Hijo, y si es solamente a través de Dios que Dios puede ser entendido y Dios que demanda reverencia para Dios arriba de la escalera, ¿cuál diferencia de naturaleza separa a los dos cuando ambos usan el mismo nombre que indica su naturaleza? Jacob miró a Dios, y es Dios quien habla acerca del Dios que se ve. Dios no puede ser entendido excepto a través de Dios. No podemos entender que uno merece reverencia a menos que el otro nos enseñe y demande reverencia para él. No podemos saber que uno es Dios a menos que conozcamos la deidad del otro. La revelación de los misterios mantiene el curso de su revelación. Somos encaminados a la adoración de Dios por Dios mismo. Usan un solo nombre, Dios, para revelarnos su naturaleza. ¿Cómo puede el Hijo tener menos divinidad y dejar de ser Dios verdadero cuando ambos son llamados Dios? Número 21. El juicio humano no puede sentenciar a Dios. Nuestra naturaleza no es capaz de subir con sus propias fuerzas a la contemplación de las cosas celestiales. Debemos aprender de Dios lo que debemos pensar de Dios. No tenemos fuente de conocimiento sino en Él mismo. Puedes ser versado en filosofía y puedes vivir una vida muy justa. Todo esto contribuirá a tu satisfacción mental, pero no te ayudará para conocer a Dios. Moisés fue adoptado como hijo de la reina, instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Sin embargo, no conocía al Dios que había bendecido a sus antepasados. Pero después de haber matado al egipcio y haber huido a la tierra de Madián, viviendo como pastor, miró un fuego en la zarza y la zarza no se consumía. Fue entonces que oyó la voz de Dios. Preguntó su nombre y aprendió su naturaleza.
no pudo aprender nada de esto excepto a través de Dios mismo. De igual manera, nosotros debemos confiarnos a los términos en los cuales habla para entenderlo en cualquier cosa que hablemos de él. Número 22. Fue el ángel de Dios que apareció en el fuego de la zarza, y es Dios que habla en medio de la zarza. Se manifiesta como ángel, lo cual es su oficio, no su naturaleza. El nombre que expresa su naturaleza dado en la narración es Dios, porque el ángel de Dios se describe como Dios, pero quizás diga que no es verdadero Dios. Pregunto entonces, ¿el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no es verdadero Dios? Pues el ángel que habla desde la zarza es el Dios eterno de ellos, y para prevenir alguna insinuación suya de que Dios se usa para describir alguna adopción, debes saber que Él es el verdadero Dios que habla a Moisés, pues dice, y el Señor dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Éxodo 3:14. El discurso de Dios comienza con el mensaje del ángel, el Dios de Jacob, para hacernos saber que el nombre describe su naturaleza. Es Dios quien envía a Moisés a Israel para que tengamos confianza segura en el sentido absoluto que Él es Dios. Número 23. ¿Qué otra ficción puede la blasfemia insana y fútil divisar? ¿Todavía persistes en venir de noche y sembrar cizaña entre el trigo, la cual está destinada a ser quemada cuando el conocimiento de los patriarcas te contradiga? Si crees en Moisés, debes creer también en Dios, el Hijo, a menos que niegues que Moisés habló de él. Si te propones en negarlo, escucha las palabras de Dios. Si creyeras en Moisés, creerías también en mí, porque él escribió acerca de mí. Moisés te refutará solamente con la ley, la cual fue ordenada por ángeles, la cual él recibió en manos del mediador. Investiga si el mediador no era Dios verdadero. Investiga si el dador de la ley no era Dios. ¿No acaso Moisés llevó a Israel para que se encontrara con Dios en el monte? ¿No fue Dios que descendió del monte? ¿O era solamente una adopción ficticia y no en realidad que usaba el nombre Dios? Mira el estruendo de trompetas, la luz, los relámpagos, la nube de humo cubriendo el monte, el terror de la conciencia impotente humana en la presencia de Dios, la confesión de la gente cuando dicen a Moisés que morirían por la voz de Dios. Según tu juicio, ¿no es este verdadero Dios cuando Israel teme morir simplemente al escuchar su voz? Según tu opinión, Él no es Dios porque se manifiesta a ti a través de las débiles facultades humanas para que puedas oír y vivir. Moisés subió al monte y en 40 días y noches aprendió el conocimiento de los misterios celestiales y los ordenó por escrito de acuerdo a la visión de la verdad que se le había revelado. De esta interacción con Dios, Moisés recibió el esplendor que reflejaba esa gloria, la cual nadie podía mirar. Su rostro corruptible fue transfigurado en semejanza de aquel que habita en luz inaccesible. De este Dios, Moisés es testigo. De este Dios habla. Llama a los ángeles de Dios para que vengan y le adoren en el gozo de los pueblos y ora para que las bendiciones suyas vengan sobre José. En vista de esta evidencia, ¿se atreve algún hombre a decir que ese Dios llevaba su nombre nominalmente y no era verdadero Dios? Número 24. Esta larga discusión ha traído la verdad de la distinción y la unidad entre uno llamado Dios y otro llamado Dios, es decir, de dos personas que tienen la misma naturaleza y son inseparables en su voluntad. La ley habla de Dios y de Señor y Señor. He probado que esas palabras son inconsistentes al querer intimarles naturalezas distintas y que podamos usar el nombre Dios como prueba de su naturaleza y la naturaleza como una prueba para usar ese nombre para Él. He mostrado por la ley que el carácter, el poder, los atributos y el nombre Dios le son inherentes. He mostrado que la ley gradualmente revela el misterio del Evangelio. Revela al Hijo como una persona al manifestarse Dios obediente a las palabras de Dios al crear todo y en la formación del hombre, haciéndolo conforme a la imagen conjunta de Dios y de Dios. En el juicio a los hombres de Sodoma, el Señor es juez de parte del Señor. También, al dar las bendiciones y ordenar los misterios de la ley, el ángel de Dios
es Dios. Así, en apoyo a la confesión de Dios eternamente manifestado en las personas del Padre y del Hijo, hemos mostrado cómo la ley enseña la verdadera divinidad al usar el estricto nombre Dios para ambos. Mientras la ley establece que ellos son dos, no deja dudas tampoco de la deidad de ambos. Número 25. Ahora ha llegado el tiempo para poner freno a esta herejía astuta por la cual ellos pervierten las enseñanzas piadosas y devotas de la ley para apoyar su ilusión sin temor de Dios. Para negar la deidad del Hijo citan Éxodo 3:11. Oye Israel, el Señor uno es. Pero al no encontrar ahora apoyo en ella, deciden invocar la autoridad de las palabras proféticas. Te bendecirán a ti, el único Dios verdadero, para querer probar que Dios no se usa en sentido real para hijo. Arguyen que esas palabras enseñan que Dios es una persona solamente, pero quizás imaginas, tonto, que contradecimos esos textos y que negamos que haya un solo Dios verdadero. Ciertamente no lo contradecimos por una confesión según el sentido que le das. Nuestra fe las recibe, nuestra razón las acepta, nuestras palabras las declaran. Reconocemos a uno, el Dios verdadero. El nombre Dios no es problema a nuestra confesión, que proclama que en la naturaleza del Hijo hay un solo Dios verdadero. Aprende el significado de tus propias palabras. Reconoce al Dios verdadero y luego podrás hacer una confesión fiel de Dios, uno y verdadero. ¿Quieres usar las palabras de nuestra confesión para apoyar tu herejía, preservando el sonido y torciendo el sentido? Eres destructor de la verdad al enmascarar tu falsedad en un ropaje de sabiduría humana, mientras pretendes estar bajo el manto de lealtad a la verdad. Confiesas que Dios es uno y verdadero, a propósito para luego negar la verdad que confiesas. Tus palabras reclaman reputación de piedad a fuerza de su impiedad y reclaman verdad en la fuerza de la falsedad. Número 26. La blasfemia es incompatible con la sabiduría. Donde el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, está ausente, no hay siquiera una luz tenue de inteligencia que sobreviva. Un ejemplo de esto se mira en la cita que hacen los herejes de las palabras del profeta. Te bendecirán a ti, el Dios verdadero, como evidencia contra la divinidad del Hijo. Primero, vemos a los necios incrustando incredulidad al representar mal el texto con esta mala omisión de la primera parte de la profecía. Vemos la interpolación fraudulenta de esa pequeña palabra que ni siquiera aparece en el libro. Este proceder es deshonesto y hasta estúpido, ya que nadie confiaría en ellos al punto de aceptar su cita bíblica sin referirse al mismo texto para corroborar dicho texto profético. El texto no dice, te bendecirán el Dios verdadero, sino bendecirán al Dios verdadero. Isaías 65:16 Septuaginta. Hay una gran diferencia entre ambas frases. Si se retiene te, el pronombre de la segunda persona implica que hay otro al cual se dirigen las palabras. Si te se omite, entonces Dios verdadero, el objeto de la oración, es el que habla.